¿Usted cree que algo grande vendrá? ¿Usted está convencido que algo grande vendrá? Y bueno, no necesariamente eso grande a veces empieza como nosotros quisiéramos, pero al final algo grande vendrá. Y yo quisiera hablarle ahora en la palabra de Dios acerca de cómo podremos ser una persona, una iglesia que refleja el poder de Dios. ¿Cómo te imaginas una iglesia donde se refleja el poder de Dios? ¿Cómo te imaginas una iglesia o una persona que refleja el poder de Dios? ¿Cómo? Fructífera, con gozo, sin temores. Mira, a veces se confunde la gente, yo quiero ubicar bien exactamente de qué estamos hablando. Se piensa que una iglesia que se refleja el poder de Dios es donde hay un show de milagros y que donde está un muerto para resucitarlo y cosas así, ¿no? O sea, no es así. Otros piensan, es que yo estaba enfermo y yo vi el poder de Dios cuando me sanó. Y es cierto, Dios puede hacer eso y muchas cosas más grandes todavía. Y la gente dice, yo por eso creo, porque Dios me sanó a mí, me levantó de donde yo estaba enfermo. Y la pregunta sería, ¿y si no hubiera hecho Dios eso en tu vida, no creerías? Entonces, existe la tendencia, esa un tanto egoísta, pensar que el poder de Dios siempre va a ser solo para a mi favor. Como si fuera una lámpara de Aladino. Y no es así. El poder de Dios siempre es a través de sus hijos para extendimiento de su reino. Siempre tenemos que ver eso. Y una iglesia donde se refleja el poder de Dios tenemos que verlo así también. Una persona en lo individual, así tenemos que verlo. El poder de Dios se va a reflejar en tu vida en la medida que tú te acerques más a Dios y le sirvas para bendición de otras personas y extendimiento de su reino. En una ocasión, no sé si usted recuerda, cuando Jesucristo envió a 70 hombres a predicar y dice que les dio autoridad sobre los demonios, para hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo y nada los iba a dañar. O sea, iban a tener el poder de Dios tal que si una víbora los mordía, la víbora se moría primero que ellos. Digo, estoy exagerando un poquito, pero esa es la idea. Que Jesucristo dice, yo les doy autoridad sobre los mismos demonios. Pero ¿sabes cuál era el propósito? Que fueran a predicar. No nada más hacer un show donde la gente los aplaudiera. No, era para que fueran a extender su reino. Entonces, yo quisiera mostrar ahorita 5 cosas que vamos a ver ahí en Hechos capítulo 2, que nos hablan de qué hacer para ser un tipo de persona, un tipo de iglesia en la que se manifiesta, donde se refleja, donde se muestra el poder de Dios. Hechos capítulo 2, ahí aparece la historia de la primera iglesia que Dios dejó en la tierra y fue en la ciudad de Jerusalén. La primera iglesia, antes de esto, antes de Cristo, no existía la iglesia. ¿Me explico? No existía la iglesia, no había el concepto iglesia. La gente no decía como usted y yo ahora, el domingo voy a la iglesia. No, no había iglesia. Esta fue la primera iglesia que Dios levantó en el mundo. Y era el tipo de iglesia que Dios quería. Y mira lo que hacían. Vamos a aprender de ellos para aplicarlo a nuestra iglesia y a nuestras vidas. Y ser una iglesia que refleja el poder de Dios para extender su reino. Y obviamente cuando extendemos su reino, Dios te dice, si tú te ocupas de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. ¿Sí me estoy explicando? Antes de entrar, ¿qué le parece si oramos? Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias Dios por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias porque nos gozamos, porque es un placer glorificar tu nombre a través del canto. Permite ahora Dios que podamos introducirnos al estudio de tu palabra y que seas tú quien nos hable a cada uno de los presentes, así como a los que se encuentran en la transmisión. Bendíceles a todos Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, empezamos ahí en Hechos capítulo 2 y vamos a ver en el versículo 42, Hechos 2, 42, la primera cosa que esta iglesia hacía
Y que una cosa que debe hacer nuestra iglesia y cada uno individual, ¿qué es? ¿Cómo? Enseñar la Biblia. Dice aquí, versículo 42, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Pero luego también dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan en las casas. Aquí habla de cómo perseveraban. ¿Y qué significa perseverar? Que nada te aparta, que nada te hace desistir, que nada te hace decir, ay no, y no quiero. No, no, sino perseverar es constancia, con iniciativa, con deseo, con alegría, no a la fuerza. Perseverar es no apartarte en la doctrina constantemente. Ahora, la iglesia permanecía continuamente haciendo eso. Eso es perseverar. Recuerda que dice en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que Jesucristo enseñó a sus apóstoles, los apóstoles a la iglesia y así sucesivamente. La transmisión de enseñanza de una persona a otra. Dios siempre ha usado personas. Y a veces queremos que yo necesito que venga Dios a enseñarme directamente porque yo soy muy inteligente. Porque no hay nadie aquí que me pueda discipular a mí, porque yo conozco mucho la Biblia, casi quiero que venga el mismo Jesucristo a discipularme. Pues no hay tal cosa. Dios siempre ha usado hombres imperfectos. ¿Sí? A veces decimos, ay, es que Él no es ejemplo para mí, para que Él me discipule. Dios siempre ha usado hombres y mujeres imperfectos. Porque simplemente voy a aprender lo que Dios quiere que yo aprenda. Y claro, discipuladores, tenemos que tratar de ser ejemplo, pero no somos perfectos. Entonces, la enseñanza de la palabra correcta, la enseñanza correcta se le llama discipulado. Y discipulado no es otra cosa que transmitir la Biblia correctamente a las personas. Y es la base para el desarrollo de los creyentes. O sea, sin discipulado no hay crecimiento, Déjame te lo digo. Sin Biblia no hay crecimiento. Aunque tú sepas hablar muy bonito y seas maestro de profesión, seas líder en donde tú quieras ser líder, si no estás conformando tu vida a lo que Jesucristo quiere que seas, no eres líder espiritual. Aunque lo seas en el trabajo, en la empresa, donde tú quieras, si eres líder de afuera, pero no te estás conformando al carácter de Cristo a través de la enseñanza, no eres líder. Y ese es el discipulado donde se debe de formar. Discipuladores tienen que cuidar mucho eso. No solo que el discípulo aprenda mucho, sino que su carácter cada vez vaya siendo como el de Jesucristo. Entonces aquí es donde se forman los ministros. Dice aquí, conforme a lo que Dios desea. Es del discipulado donde salen los maestros de niños, donde salen los ministros de alabanza. Es de ahí donde salen los futuros evangelistas y discipuladores. El discipulado, de ahí salen los servidores, los que sirven aquí, sirven allá. Déjame decirte una cosa. Un error común en nuestras iglesias es que a veces ponemos a servir a alguien antes de tiempo. No ha tomado su discipulado o apenas está empezando y quiere, bueno, a veces se le deja participar en algo, pero dejarle una responsabilidad, todavía no. Por lo regular, la gente que está en la alabanza tiene que estar en el discipulado. La gente que está involucrada en producción tiene que estar en el discipulado. ¿Sabes? Si no sabes qué sucede, fácilmente el domingo en la mañana te dicen, no voy a llegar. ¿Y ahora qué hago? Me dejó todo tirado. ¿Me explico? En cambio, una persona que está en el discipulado entiende que tiene que ser responsable como Jesucristo. Como decía la canción que cantamos ahorita, celoso, activo, valeroso y fiel, y más consagrado al servicio de Él. Me la aprendí de memoria, ¿sí? Entonces, así es cuando me estoy pareciendo a Cristo, yo no puedo dejar colgado algo. Y cuando me estoy pareciendo a Cristo, créeme, cuando hay trabajo en equipo, por lo regular hay fricciones. ¿Se ha fijado en eso? Y por eso alguien dice, mira, yo mejor trabajo solo. ¿Conoce a alguien así? Yo hago las cosas mejor solo porque no he aprendido con el carácter de Cristo a relacionarse con otras personas. Y luego hay conflictos. Porque me dejaron solo, porque me abandonaron, porque me dejaron con todo el trabajo, y hay pleitos, porque mira cómo me contestó, mira, llegó con la carota larga, y
no se ha transformado el carácter de Cristo y hay conflictos. No se entiende la verdadera razón de por qué sirvo. ¿Por qué estoy sirviendo en la iglesia? Si no te ha quedado claro, créeme, hay muchas motivaciones por las cuales servir en la iglesia, pero la más correcta es porque quiero agradar a Dios, porque quiero darle parte de mi tiempo a Dios. Entonces, por eso la Biblia es la que va formando ese carácter de Cristo. Por eso es importante perseverar en la doctrina. Ahora déjame decirte, ahí en Juan 8:31, dice, si lo tienen ahí, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si vosotros, o sea, si ustedes permanecen, otra vez la palabra de constancia, no que un tiempo, sí, yo ya tomé el discipulado, pero me alejé, ya no hago nada, ya no me interesa mucho servir, no tengo un compromiso. No, permanecer en mi palabra, solamente entonces, ¿qué dice? Seréis verdaderamente, porque ahí es donde se prueba quién es realmente un discípulo de Jesucristo. El que permanece en lo que dice la palabra, estudiando la palabra y permaneciendo en lo que Dios dice que debemos ser y hacer. Hasta entonces. No dice que ser su discípulo es estar todos los domingos en la iglesia. Es parte de lo que haría un discípulo, pero eso no es lo que determina un discípulo. Lo que determina un discípulo es permanecer constantemente en la palabra y viviendo lo que dice la palabra. Mira, en Hechos 20, ese no está en la pantalla, pero le invito a que lo busque. En Hechos capítulo 20, versículo 27, dice el apóstol Pablo, Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios. Y cuando habla de no he rehuido, ¿cómo entiendes la palabra rehuir? ¿Eh? Rehuir, retirarte, volver a irse. Rehuir es como no le saque la vuelta, padre, no le saque. Es que, oye, ¿sabes qué? Tienes que hablar con fulanito, mira, no está haciendo esto, no está haciendo aquello, es tu discípulo, es parte de tu grupo, es parte de tu ministerio, tienes que hablar con él. Sí voy, sí le digo. ¿Y qué dice Pablo? No hay que rehuir. Yo no he rehuido de decirle las cosas. El consejo de Dios, no mi opinión, no es mi opinión ni mi punto de vista, es el consejo de Dios con lo que yo debo ir a decirle a esa persona, esto no está bien. Otras veces se da, también se da que la gente dice, no tienes que enseñarles doctrina, solamente enseñarles el evangelio de Cristo. Y ya vimos que es la doctrina lo que te va a dar la madurez, el permanecer en la palabra. Y dice, no he rehuido de anunciar que todo, no nada más el que reciban a Cristo, todo el consejo de Dios. Es importantísimo que se comparta todo el consejo de Dios. Dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, discipuladores, como no he rehuido de enseñarles el consejo de Dios completo, ustedes no rehuyan tampoco. Tienen discipuladores que estuvieron aquí al frente, los que están ya discipulando actualmente, no rehuyas de enseñar, no rehuyas de apacentar. El pastorear a tu grupo, el pastorear a tu discípulo, no es nada más darle clases, organizar una buena reunión los viernes o los sábados, bien chida que nada la pasamos, pero el pastoreo, ¿dónde está? Eso es organización, eso no es pastorear, eso es organización. Organizar buenas reuniones no es pastorear. El solamente vernos una vez a la semana no es pastorear a tu discípulo. Tienes que estar al tanto. ¿Cómo va? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le falta? Y dice aquí, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán, ¿qué? Hombres que hablen, ¿qué? Cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, de entre la misma gente,
Te van a levantar algunos que te van a querer arrebatar a tu oveja, que te van a querer llevar a tus jóvenes, que se van a querer arrastrar a tu discípulo. Entonces tienes que estar alerta. Y si no les enseñas todo el consejo de Dios, para que no se enoje, para que no se ponga triste, esos hombres que se van a levantar, perversos, que se lo van a devorar. Por eso es importante enseñar todo el consejo de Dios, permanecer en la palabra de Dios de manera correcta. Primera de Pedro 2:2. Acompáñeme ahí rápidamente. Si usted llega primero que yo, me espera. Dice aquí, primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A ver, los discípulos, contéstenme, ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí? Desea. O sea, no que te están transmitiendo la palabra por la fuerza, sino tú deséalo, pídelo, búscalo. Oye, discipulador, no nos hemos visto. Oye, ya tengo hambre y no me has dado de comer hace 3 semanas. Créeme, yo sé discipulados que no se ven en 3 semanas. ¿Es justo eso? Es que ya se comunican. Y yo sé que habrá ocasiones que se tenga que dar por, estamos temporadas de exámenes, proyectos en el trabajo y se darán esas cosas, pero que no sea el patrón. Nos vemos a 3 semanas, otras 3 semanas y nos volvemos a ver, y otras 4 semanas nos vemos. Eso no es un discipulado, Darle de comer hacia un niño, ¿y qué le pasa? Se te muere. Se muere el ánimo en los discípulos. Se muere el gozo, se muere el deseo, se muere el entusiasmo, porque el discipulador no está ahí dándole el alimento, o porque el discípulo cada rato está cancelando y cancelando. Deséalo. ¿Han visto los niños chiquitos, bebés recién nacidos, cómo piden su comida? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿No los han visto? Pero ¿cómo le hacen? A ver, díganme. ¿Cómo? ¿Cómo le hacen, Lalo? ¿Cómo? A ver. Así como le hizo ella. Así le hacen, pero mucho más fuerte. Y te están pidiendo y pidiendo y pidiendo, y no se va a callar hasta que le des. Y si se queda dormido por cansancio, va a despertar y ¿sabes qué va a hacer? Seguir pidiendo. Entonces, así tenemos que pedir. Chavos, discípulos, no es pecado si tú le dices a tu discipulador: oye, no nos hemos visto, ya necesitamos vernos, ya avanzar. O explícame por qué no estamos avanzando. ¿Sí? Y discipuladores, no rehuyas el explicarle: es que mira, no estoy avanzando contigo porque tú tienes que crecer en esto y en esto y en esto, y no estoy viendo crecimiento en tu vida. No estás respondiendo, solamente estamos poniéndonos, pero no estás creciendo. Primera Corintios 3. Primera Corintios capítulo 3. Mira qué interesante. Dice aquí Pablo: de manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino que como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, está hablando de un discípulo que no quiere crecer, que ya tiene tiempo en el evangelio, pero sigue igual, no está avanzando. Entonces, una evidencia: ¿cómo sé si realmente, cómo sé si el evangelio te está transformando? ¿Cómo sé si la palabra se está haciendo útil? Dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. Pregunta: ¿no sois carnales? Y andas como hombres, o sea, hombres naturales, que en el capítulo 2 nos habla del hombre natural, una persona que no es creyente, que no tiene a Cristo en su corazón. A eso se refiere Pablo cuando dice: andan igual que ellos. Aunque tú tienes a Cristo en tu corazón, aunque tú eres salvo, pero sigues siendo un niño. ¿Cómo me doy cuenta que sigues siendo un niño? Ya me lo dijo ahí. ¿Qué fue? Hay pleitos, hay contiendas, siempre andas resentido, siempre traes problemas con todo mundo. Ahí me doy cuenta de que
no te has nutrido el alimento. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? ¿Es que el alimento de Dios no es nutritivo? ¿Quién tiene la culpa? Soy yo, no le estoy dando la atención correcta a eso. O sea, como esos que comen y lo van y lo devuelven. ¿Cómo se le llama eso? ¿Les nutre algo eso? Otro caso, personas que tienen parásitos en el estómago y comen y van adelgazando. Eso no es normal. O cuando hay una persona que trae un problema, un desorden en su cuerpo y aunque coma, no está creciendo su músculo, su estatura, algún problema. Sí sucede. Cuando hay un problema en nuestro corazón, cuando hay resentimientos, cuando hay celos, eso no te va a dejar que el alimento te dé los nutrientes espirituales necesarios. Cuando andas enojado porque esto, aquello, ahí dices, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, no te puedo dar alimento sólido porque te va a empachar. ¿Y qué sería alimento sólido? Algunos dicen, bueno, doctrina profunda. Sí, es cierto. Pero también alimento sólido es cuando alguien dice, ¿sabes qué? Es que tú debes de cambiar esto y no debes de hacer aquello y debes cambiar ese hábito. Y la gente dice, ay, ¿por qué se meten en mi vida? Porque no me gustó cómo lo dijo el pastor. No me gustó cómo el discipulador me lo dijo. No me gustó cómo, ¿sabes qué? Hace un tiempo, Dani Ramos hizo algo aquí con los papás de los intermedios y él dijo, a ver, los muchachos, denle su celular a sus papás. Y todos, chequen sus celulares. Si no tienes problemas, con tu celular, tienes problema en que tu papá lo vea. Pero supe de personas que dijeron, no tenía por qué haber hecho eso. Digo, no adultos. Algunos que no les gustó, es que no debió haber hecho eso, Dani. No debió haber hecho, ese es mío, ese es. ¿Qué te dice eso? No están madurando. Eso también es alimento sólido. O te tengo que tratar con pincitas. Alimento sólido, puedo hablar directamente y abiertamente contigo. O tengo que tratarte con pincitas. Es que eres bebé. ¿Me estoy explicando? Entonces, chicos, toda la base de todo es la Biblia. No, esto es mi consejo, es el consejo de Dios. No son, y Dios respeta tu libre albedrío. Por eso le llama consejo de Dios. Tú decides si lo sigues o no. Entonces el discipulado, por eso es para miembros. Porque a una persona que no es miembro de la iglesia no le puedo tratar de esa manera. Ahí sí tengo que tratarlo con pincitas. ¿Me estoy explicando? A una persona que no es miembro todavía de la iglesia, tengo que tratarlo con mucha cautela. Pero al que ya es miembro de la iglesia, tenemos la confianza, yo puedo hablarle directamente. Es para miembros de la iglesia para enseñar la Biblia de tal manera que se transmita al discípulo el carácter de Cristo. Se tiene que transmitir el carácter de Cristo. Y a veces en la enseñanza, déjame decírtelo, duele. Porque tengo que cambiar cosas. Hay cosas que yo tengo que dejar, tengo que cambiarlas. Por eso en el discipulado es donde se forman los líderes, como decía ahorita. Ahí se forman los maestros, se forman los líderes de alabanza, los líderes de ministerios. Ahí es donde se deben de formar. Por eso en cada persona que llega a la iglesia, tiene que pasar por el discipulado. Aunque me diga, es que yo vengo vengo de Harvard, de la Harvard Obregón. Y yo estudié ahí. Pues ahí está, felicidades a los egresados de Harvard. Aunque yo estudié en tal lugar, lo mejor es empezar por el discipulado. Algunos me preguntan si en esta iglesia pedimos cartas de recomendación cuando alguien viene de otra iglesia. No lo hacemos. Lo que sí pedimos es pasa por el discipulado. Créeme, la Biblia se encarga de filtrar cualquier mala actitud. Eso es lo que sí buscamos. Déjame, yo abundé un poco más en este primero, que es el de enseñar la Biblia, porque es la base, es el centro. De ahí se desprende todo lo demás. Pero déjame pasarte la segunda cosa.
Tiene que formar una iglesia que quiere mostrar el poder de Dios. Tiene que fomentar un compañerismo grande, un buen compañerismo, donde lo tuyo es mío y lo mío es, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, así no, ¿verdad? Dice ahí, regresemos a Hechos 2. Deje un separador ahí en Hechos 2, porque vamos a estar regresando ahí constantemente. Por ejemplo, a mí ya se me perdió. Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice, todos los que habían creído, ¿estaban qué? Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, está hablando de un compañerismo extremo con la iglesia. Déjame te digo una cosa, aquí no habla de comunismo, el sistema de comunismo de gobierno, no está hablando de eso. Está hablando de una comunión. En el comunismo, quieras o no, te quitan una casa si tienes dos. ¿Estamos de acuerdo? Digo, en resumen, aquí no, aquí es por amor, tú lo das. En el comunismo te lo quitan. Aquí si tú tienes, dices, oye, tengo 2 kilos de arroz y el hermano no tiene. ¿Qué significa eso? El hermano tiene 1 kilo, yo tengo 1 kilo. Ahí se hace realidad eso de lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero eso es por amor y por iniciativa. No es a fuerza. También ya vimos que en el versículo 42 nos dice, perseveraban en la doctrina y en la comunión. O sea, siempre, te fijas, primero la palabra es la que forma y luego es cuando se da una verdadera comunión. Si la palabra no está formando esta comunión, créeme, hasta los no cristianos tienen excelentes amistades, ¿a poco no? A veces hasta mejores que nosotros. A veces hasta los no cristianos son más dadivosos, más amorosos, más cariñosos, pero no están formados por la palabra. Es importante entender eso, que la comunión entre cristianos va más allá que llevarse bien con todos. ¿Cuál es la primer meta en el discipulado? Establecer el reino de Dios en el universo. No, la primer meta que buscamos en el discipulado, ¿cuál es? Establecerte en la palabra de Dios. Por eso es la primer meta. Ya hablamos de eso. ¿Y la segunda meta? En el compañerismo. Y a veces el compañerismo dices, yo me llevo bien con todos, a todos les hablo. Eso no basta. Los no cristianos también hacen eso. Y si son carismáticos y son agradables, hasta son bien amigueros, todo el mundo los quiere en la escuela. Hay gente en las escuelas, en tu escuela, en el trabajo, que por su carácter, su personalidad, todo el mundo los quiere y no son creyentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo quiero mencionarte algunas cosas que te marcan la diferencia de la verdadera unidad cristiana. Número 1, primera cosa que te va a marcar la diferencia. Ese verdadero compañerismo, la verdadera unidad, está impulsada por la palabra. Por eso vimos lo primero. Primero es estar en la Biblia, formando el carácter de Cristo, y ahora sí vas a saber cómo amar a la gente. ¿Sí está claro eso? Está impulsado por la palabra, porque te pareces a Jesucristo. Segunda cosa, lo que une el compañerismo bíblico es que lo que une es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo, no solamente que trabajamos donde mismo, que estudiamos donde mismo, que siempre nos la pasamos 8 horas todos juntos, no, es el amor de Cristo lo que une. Mira, ¿qué dice Colosenses 3:12? ¿Pueden buscar en su Biblia Colosenses 3:12? ¿Ya están ahí? Quiero que lo lean, quiero que me vayan siguiendo ahí con su vista. Colosenses 3, versículo 12. Me gusta de repente no ponerles todos los versículos ahí porque vamos perdiendo práctica en buscar en la Biblia, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de eso? Por buscar en el celular, que es bien fácil, en la Biblia en el celular es bien fácil, y ya después no me acuerdo dónde está Génesis. Por aquí andaba. Colosenses, ¿ya están ahí? Colosenses 3:12. Fíjate cómo el versículo 12, ¿de qué nos habla? Versículo 12 nos va a hablar de cualidades de carácter que debemos desarrollar
para parecernos a Cristo. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santos y amados. De entrañable, ¿qué? Misericordia. De benignidad. ¿De qué? De humildad. De mansedumbre. O sea, ahí te habla de cualidades que debemos cultivar. ¿Tú tienes eso? ¿Cómo vamos creciendo en eso? Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ahora, versículo 13. Mira cómo el versículo 13 nos dice, estas cualidades que desarrollamos nos llevan a desarrollar buenas relaciones. Otra vez, pongan mucha atención aquí. Las cualidades que debemos desarrollar como carácter de Cristo nos lleva a relacionarnos mejor con la gente. Nos lleva a establecer buenas y mejores relaciones de mayor calidad. Dice el 13, soportando unos a otros. ¿Es fácil soportar a los demás? Al que me hizo una broma y no me gustó, aquel que es el sangrón del grupo. Llega a los jóvenes y, ay, qué bien gordo. Llega el grupo de adultos, ay, es el que siempre llega tarde, es que siempre queda mal. Sopórtense. Nadie va a soportar a los otros si no ha desarrollado las cualidades del versículo 12. ¿Me van siguiendo? No lo vas a poder soportar si no has desarrollado las cualidades del versículo 12. Y no se trata de decir, ya ven, raza, sopórtenme, ahí está. No, ahí está que deben de soportarme. No, sino yo debo soportar, yo debo pensar en yo crecer, yo desarrollar para poder soportar a los demás. Dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¿Es difícil perdonar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14, y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, ¿qué es? ¿Qué? ¿Alguien sabe con qué se pega un bloque cuando estás construyendo una barda? Un bloque con otro bloque o ladrillo con ladrillo. ¿Con qué se pega? Ese cemento que va en medio es el vínculo que une a un ladrillo con otro ladrillo. ¿Sí? Entonces, si dice la Biblia que tú y yo somos piedras vivas, que nos estamos edificando en una casa de Dios que es la iglesia, ¿qué es lo que une una piedra con otra piedra? El amor de Jesús. Es eso. No la conveniencia. No que tenemos el mismo carácter. Es que nos identificamos mucho él y yo. Nada más con él. No, o sea, es el amor de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿amas a la gente que está aquí en este auditorio? ¿Ya le pensaron? ¿Sí? A ver, dígame un sí bien fuerte. ¿Habrá alguien aquí que no amas? A ver, voltea primero para todos lados. ¿Sí? Mira, aquí dice, es el vínculo. Es el amor de Cristo. Y Cristo amó al bueno. Bueno, no hay nadie bueno. Al malo y el no tan malo, por decirlo así. Amó al pecador. Y aún nos dice, ama a tus enemigos, aquellos que te han hecho daño. Solamente con el amor de Cristo se puede amar al que cae gordo. ¿Sí? Por eso tú puedes decirle al que está a tu lado, te amo aunque me caigas gordo. No se lo digas. Te lo pudieras decir si así fuera. Le puedes decir a las personas, yo te amo porque he decidido hacerlo. No es de que no me nace, no me nace amar, no es de nacer, no es de nacencia, como dicen. Es una decisión. Amar a las personas que Dios ama, que es la gente de Jesucristo. Pero déjame decirte que en el punto número 3 aquí, un compañerismo bíblico mantiene la unidad. No se pierden tan fácilmente. Dice el versículo 44 que estaban juntos siempre, estaban unidos. Ese amor de Jesucristo los mantiene unidos. Cuando el cemento es pobre, de mala calidad, ¿qué pasa, Alfredo? Alfredo es ingeniero civil, él sabe.
¿Qué pasa si el cemento no tiene buena calidad? Se van a andar cayendo las piedras a pedazos. Hermanos, ¿sabes por qué a veces nuestros grupos no crecen? ¿Ya entendiste? ¿Sabes por qué a veces nuestros grupos de adultos, de jóvenes, no crecen? Porque a veces nos falta crecer en amor unos con otros, para así motivarnos, para así poder hablar directamente y no con pincitas, y que no haya resentimientos. Tenemos que tener ese amor para que el muro no se nos desquebraje, el vínculo perfecto. Mira, 1 Corintios 1:10. ¿Alguien sabe lo que dice 1 Corintios 1:10? Si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer, por favor. Fíjate, Pablo dice, les ruego. No dice, ahí les encargo si pueden. Ahí sí les es posible. Les ruego. Y luego todavía dice, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué entiendes con eso? Es una petición con intensidad. Es como si le dice, no sé, Ruth, le dice a Lucía, lava los trastes, Lucía. ¿Te va a hacer caso? Pero si te dice, dijo mi mamá que lavaba los trastes, ahí cambia. Es en el nombre de mi mamá que te estoy diciendo. Os ruego, Lucía, en el nombre de mi mamá. Ya todavía incrementa la intensidad de la petición. Bueno, así está pidiendo Pablo. Les ruego, no por mí, chavos, en el nombre de Cristo. Si a mí no me hacen caso, háganle caso a él. Porque esto es muy importante. ¿Qué? Dice aquí, se me perdió. Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones. El grupito de los buena onda, los mala onda, los chairos y los fifís, aquí no entra eso. Aquí no entra eso. Aquí no debe haber eso. Aquí debe haber un solo parecer. Y dice aquí, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Y qué es estar perfectamente unidos? La unidad perfecta, ¿qué es? Una misma mente y un mismo parecer. Piensa lo mismo, opina lo mismo, siente lo mismo. Yo te quiero preguntar, ¿a cuántos de ustedes les gusta la música moderna? Levanten su mano. ¿A cuántos les gusta la música ranchera? Levanten su mano. ¿A cuántos les gusta la música antigüita? Las baladas de Leo Dan y esas cosas. Bueno, los que no les gusta la música igual que yo son unos pecadores y rebeldes. ¿Sabes que hay iglesias que se han dividido por el gusto musical? Se dividen porque a unos les gusta aplaudir en las alabanzas y a otros no les gusta aplaudir en las alabanzas. Y no es que no significa que nos debe gustar a todos la misma música que le gusta al pastor, no. Sino que yo entiendo que eso no es lo más importante, en eso sí estamos de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que estamos de acuerdo en que por eso no nos vamos a pelear, en que por eso no vamos a armar una división. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay muchas cosas que cada quien podrá pensar y que de acuerdo a su personalidad. A algunos les gusta el color blanco, a otros les gusta el color negro. A otros les gusta andar vestidos formales, a otros les gusta andar casuales, casi tirando a fodongués. ¿Sí? Sí. Pero no tenemos que tener el mismo gusto ahí. Pero una cosa sí vamos a estar de acuerdo, en que eso no me va a detener, en que eso no nos va a poner en división. Porque hay cosas más importantes. Pero si uno me dice, yo pienso que la salvación se pierde, y otro dice, no, yo pienso que no se pierde, ahí sí tenemos que estar de acuerdo, porque eso es doctrina bíblica. Vamos a escuchar el consejo de Dios y vamos a ver qué nos dice. No estamos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo con Dios y qué dice la palabra de Dios. Ahí sí, tenemos que llegar a una conclusión unida. Pensar lo mismo, sentir lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Hay cosas en las que tenemos que pensar. Y finalmente llevarnos a una sola opinión. Si tenemos, ahora, fíjate, en 1 Corintios 2:16, ahí lo tienen cerca, ¿verdad? 1 Corintios 2:16, ¿sí lo tienen? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que, ¿desde qué momento tenemos la mente de Cristo?
Desde que recibes a Cristo en tu corazón, ya está ahí, solo hay que desarrollarla. Y la pregunta es, ¿te has fijado que cada vez que tú haces algo, primero pasa por tu mente? Antes de hacerlo, primero pasó aquí. Hace tiempo que no me dedico a hacer obras corales, pero los que han estado en el coro han visto los inventos que de repente hacía antes, ¿no? Y primero me encantaba, primero tenía aquí en mi mente la obra coral, la empezaba a poner en los pentagramas, pero lo tenía aquí. Y luego cuando lo ve a los muchachos con excelentes voces cantando, ay, se siente bien padre, lo que tú tenías aquí ahora lo ves acá. Así es todo. Tú pensaste ir y dar una patada a tu compañero, pero primero tú pensaste. No que, pierna grosera, ¿por qué le fuiste a pegar? No es así. Mano malvada, ¿por qué le pegaste a Lalo? Tú lo pensaste y lo haces. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, nuestras acciones van a ser las acciones de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, se va a formar el carácter de Cristo. Y si todos tenemos la misma mente de Cristo, vamos a coincidir. ¿Estamos de acuerdo? De verdad, ahora que platiqué ayer con el hermano Andrés de Zacatecas, dice que le voy a platicar algo. Que le preguntó allá a los hermanos, ¿cómo vieron los hermanos que vinieron de Monterrey? Hubo un hermano que dijo, mala doctrina, hermano, son de mala doctrina. No me dijo su nombre, porque si no, le voy a ir a buscar. No, pero me dice, pero él ni vino. Él ni vino nunca. En cambio, una hermana carnal de él, que estuvo aquí, dijo, no, hermano, no es cierto. Yo en eso pude estar en un servicio y quería estar en todos. Me encantó la edificación, como desde los cantos, la predicación. Dice, como dijo, esa es el sueño de toda iglesia. Dijo, ese es el sueño de toda iglesia. Lo que quisiéramos llegar a ser. Se los digo no para vanidad vuestra, sino para que veamos que el discipulado, Dios a través del discipulado va formando vidas. Y varias personas dijeron, no, hermano, yo creo que hay que invitarlos más seguido. Y otro hermano le dijo, otro amigo pastor que no es de ahí, le dijo, oye, ellos vinieron a hacer lo que ustedes no hacen. Así, o sea, puras cosas no para mí, positivas para ustedes. Que fueron ejemplo de lo que el discipulado hace en compañerismo. La clave es aquí, descuide, permanece. Si tenemos la mente de Cristo y la vamos cultivando en nuestra vida, es cuando se va formando en nosotros el carácter de Cristo. Es entonces cuando tenemos una misma mente y un mismo parecer. La cuarta cosa, el compañerismo bíblico trae la bendición de Dios. ¿Se acuerdan Salmo 133? ¿Alguien lo recuerda? Es muy conocido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque se puede estar juntos pero no en armonía. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, Samantha está junto a Aileen. ¿Están en armonía? ¿Están en armonía? A ver, abrácense. Están en armonía. Están juntas y están en armonía. ¿Sí? Y así le puedo preguntar a cada uno. Ahí está Lidia, está Josué, ¿está en armonía? Ahora, puedo pensar aquí, está Lalo y por aquel lado está Lucio. No están juntos, pero ¿están en armonía? Dice que no, sí están en armonía. Pero aquí la clave es estar juntos, pero también en armonía. Yo sé de muchas familias que viven juntas, muy bien en armonía. Sé de iglesias que lo veo aquí todo, veo al compañero de la iglesia, pero no lo puedo ver, déjame le saco la vuelta. Aunque soportar, porque estamos en la misma iglesia, estamos juntos, pero no estamos en armonía. Por aquí empieza a hacer unos ejemplos, que es como el buen óleo. Fíjate, voy a tomar el tiempo de decir esto. Es como el buen óleo, esos aceite refrescante que se les ponía a los viajeros cuando venían asoleados, les ponía un refrescante óleo que bajaba. Y dice aquí, se sentía riquísimo, el que desciende sobre la cabeza, la barba, y desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras.
Fíjate, está diciendo, así está comparando cuando estás junto y en armonía. Dios haciendo la comparación. Es como el buen óleo que se aplica en la cabeza, desciende sobre cabeza. ¿Qué hay en tu cabeza? La palabra de Dios impregnando tus pensamientos, dándote paz, tranquilidad, ¿sí? Para que tus pensamientos sean tranquilos, no exaltados. La palabra de Dios, la unidad de Dios afecta tu cabeza, tus pensamientos, desciende sobre la barba. ¿Y qué hay en la barba? Lo que afectó tus pensamientos afecta tus palabras, ¿sí? Y luego desciende sobre las vestiduras, y las vestiduras están relacionadas con ¿qué? Acciones. La unidad afectó tu pensamiento, afecta tus palabras de manera positiva y se ven acciones positivas. Digas, voy a brincar un poquito los versículos. Al final dice, porque ahí envía Jehová bendición. ¿Y qué? Y vida eterna. Ahí donde están los hermanos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ahí está el verdadero compañerismo. No nada más me llevo bien con todos, yo les hablo a todos. Es que pensar en esto. Déjame ir un poquito más rápido. Punto número 3. Una iglesia que quiere ser portadora del poder de Dios tiene que vivir ¿para qué? Porque el que no sirve, no sirve. Dicen por ahí. Y regresemos a Hechos 2:44. Dice Hechos 2:44 que tenían en común todas las cosas, las vendían, propiedades, y ayudaban. Eso es servir. Ahora, si tú dices que amas al que está contigo, lo acabamos de hablar en el compañerismo, ¿cómo demuestras que amas? Y la mayoría de la gente dice, con hechos. Sí, ¿qué hechos? Compartiendo, dando, sirviendo, ayudando, ¿sí o no? Y eso es lo que hacía Cristo. El amor lo mostró en servicio. En otras palabras, al servir nos parecemos más a Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Dice el versículo 47 de Hechos 2 que tenían favor con todo el pueblo. O sea, estos hermanos servían a los cristianos y no cristianos. Empezando por la familia de la fe, como dice Dios. Servían a los cristianos, pero también teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, aquí vemos que el amor lo tenían abierto para todo mundo. Y Jesucristo nos dio el ejemplo de despojarnos de lo que tenemos para hacer bendición a otros. Jesucristo nos dio ese ejemplo ahí en el Filipenses 2. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo para venir a rescatarnos. ¿Sí? En Colosenses 3, versículo 9. No está en la pantalla, así está. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y revestidos de qué? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, de Jesucristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, está diciendo, cada día hay que parecernos más. ¿A quién? ¿En qué? ¿A quién nos vamos a parecer? ¿Y en qué me voy a parecer? ¿Me dejo crecer la barba hasta acá? ¿Me pongo túnica? ¿En qué me voy a parecer? En el carácter servicial, entregarse por amor a la gente. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de ¿quién? De la plenitud de Cristo. Entonces, tengo que servir como Cristo lo hizo. El concepto de servir como Cristo lo hizo es vivir para servir, es vivir para ello. Ponerlo como prioridad, por amor a Dios y por amor a la gente. No porque no me queda otra, pues tengo que, oye, me viene a que le ayude, ya que voy a ayudar, no quisiera, pero no, por amor a la gente. ¿Me estoy explicando? No es por obligación, es por amor que servimos a la gente.
El concepto de servir como Cristo lo hizo es vivir para ello. Ahí está en la pantalla. Contrario a lo que el mundo enseña, Jesús dice que Él vino a servir. ¿Y no para qué? Pero a la gente, lo que el mundo enseña, la sociedad enseña, ¿qué prefieres? ¿Servir o que te sirvan? Según lo que la sociedad enseña. Una sociedad alejada de Dios. Pero mira lo que dice Lucas 22:27. Ponga mucha atención en este pasaje. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es? Según la sociedad, el mayor es ¿quién? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? Según la sociedad. El que se sienta ahí en el restaurante. Hey, waiter. Hey, mesero, acá. ¿Sí o no? Quiere que todos vengan y les sirvan. Más aún si es el amo. Y Jesucristo dice, mas yo estoy entre vosotros como el que, como el mesero, como el que sirve. Entonces entendemos que el servir es bajarnos de nuestro pedestal. El servir es pensar, no soy yo lo más importante es Cristo. Y Él se bajó hasta la tierra. ¿Quién soy yo para mantenerme en un pedestal de que quiero que todo el mundo me sirva? Eso es servir verdaderamente a Dios. Servir a la gente. ¿Recuerdan ustedes que el ejemplo de Jesucristo al lavar los pies a sus discípulos? Un tiempo en que lavar los pies no es como ahora, pedicurista, no. Eran pies aterrados, empolvados, tal vez hasta lodo en medio de los pies. No había calles pavimentadas, era puro polvo. No usaban botas como las de ustedes o tenis, eran guaraches, literalmente sandalias. Entonces, no era algo agradable que lo hizo. Cuarta cosa que debe hacer una iglesia, una persona que quiere ser portadora del poder de Dios, tiene que glorificar a Dios. Hechos 2:47. Regresamos a Hechos 2. Dice el versículo 47, alabando a Dios. Esa iglesia alababa a Dios. Y el alabar a Dios no es solamente cantarle, hablar cosas bonitas, sino llevar una vida que realmente agrade a Dios. Y glorificar a Dios es hacer sentir a Dios feliz cada día. ¿Sabe usted qué es glorificar a Dios? Siempre les pongo este ejemplo. Imagínate que te hablan de la escuela de tus hijos y tú dices, ¿qué habrá hecho este? O tú dices, ya me van a felicitar otra vez porque algo bueno hizo. ¿Cuál te gusta más, la primera o la segunda? Y luego llegas y te dices, oye, le felicito, tu hijo es el mejor de todos. Yo le recomendaría buscarle una escuela para niños de mayor habilidad, que aquí yo no puedo ir a su ritmo. Él es eficiente, es obediente, aprende rápido. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo? Bueno, eso es hacer que Dios se sienta así. Cada vez que te vea, cada vez que alguien le hable de ti, que Dios se sienta así, orgulloso de quién somos. Eso es glorificar a Dios. Eso es alabar realmente a Dios. Y Juan 17:4 nos dice que glorificamos a Dios. Cuando glorificamos a Dios por hacer lo que Él nos ha mandado. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice ahí? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo glorificó Jesucristo a Dios? Acabar la obra que me diste que hiciera. Como cuando le dice, oye, te encargo los trastes, le dice la mamá a su hijo, y llega y está no solo los trastes, toda la cocina limpiecita. Trapeó la cocina, limpió las barras, limpió la estufa y limpió todo. ¿Cómo te sientes, mamá? No sé, nunca me ha pasado. Bueno, ¿cómo te sentirías? Cuando Dios vea que acabamos la obra, es una forma de glorificarle. Recuerda que Jesucristo decía ahí en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué?
en que llevéis mucho fruto. Eso es lo que, esa es la obra que nos toca hacer. Esa es la obra que Dios nos ha dejado hacer, llevar mucho fruto, y es como glorificamos a Dios. Entonces, con cada cosa que hagamos, con cada cosa que estamos planeando, hay que glorificar a Dios. Última cosa, punto número 5, en el versículo 2, versículo 47. ¿Sí? Léanlo conmigo, versículo 47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Mira qué interesante, ¿no? Dice, y andaban por las calles volanteando. Dice, si tú vas formando el carácter de Cristo en tu vida y haces estas cosas que Dios te ha encargado, ¿quién es el que trae la gente a la iglesia? ¿Quién? Dios es el que se encarga de que la gente venga. Vas a decir, entonces ya no tengo que evangelizar. Qué chido. No es así. El que ama a Dios, el que realmente es formado en la palabra, que tiene un compañerismo, el que sirve a la gente porque le ama, de una forma natural le va a estar evangelizando con su vida y con sus palabras. No tiene que esperar a que venga un evento que la iglesia haga de evangelismo para poder evangelizar. No, vida diaria lo va a estar haciendo con su comportamiento. Su vida refleja el carácter de Cristo. Su vida refleja el evangelio. Es una forma natural de evangelizar. No significa que ya no vamos a hacer trabajo de evangelismo, ¿no? Último pasaje que quiero mostrarles. Ahí en Hechos capítulo 5, unas páginas más adelante. 5:12. ¿Están ahí Hechos 5:12? Y por la mano de los apóstoles se habían hecho muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjate, cuando están reflejando el carácter de Cristo, la gente los alababa, dice. Y los que creían en el Señor, ¿qué dice? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, tú vive lo que Dios te dice que vivas. Transforma tu carácter, sirve a la gente, cristianos y no cristianos. Y dice que la gente que cree en Dios, que recibe a Cristo en su corazón, va a ir aumentando cada vez más. O sea, a veces tenemos que hacer campañas evangelísticas que no estamos creciendo como personas en lo individual para traer a otras personas a los pies de Cristo. Lo ideal es vivir como Cristo quiere que vivamos. Que se muestre el poder de Dios en nosotros. Y el Señor va a añadir cada día a los que han de ser salvos. Porque un cristiano que está siendo formado en el carácter de Cristo por el discipulado bíblico muestra el evangelio en todas las áreas de su vida. En su escuela, en su vecindario, en su familia, en todas partes. Ama a su iglesia. Cristiano así ama a su iglesia, sirve en ella y por medio de ella. Esto es lo que glorifica a Dios. Y glorificar a Dios es lo que trae el poder de Dios a tu vida. Déjame te lo repito. El glorificar a Dios es lo que trae el poder de Dios a tu vida y a la iglesia. De otra manera, si no estamos glorificando a Dios por parecernos más a Dios, de otra manera, solo estaremos haciendo un montón de actividades, manteniendo ocupada a la gente, manteniendo activo. Eso no es lo que Dios espera. Estamos conformando cada creyente a la imagen de Jesucristo. Es entonces que por eso habrá una multiplicación explosiva. Recuerda, eran 12 los apóstoles, luego fueron 70, luego fueron 120, luego 3,000 y luego 5,000. Y luego, ¿qué decía Juan? El pasaje, el lema del desafío: estos que trastornan el mundo. Todo el mundo conocido de aquella época fue trastornado por aquellos 12 discípulos que fueron enseñados por Jesucristo. Estas 5 cosas son la razón por la que la iglesia existe. Es la razón por la que existimos como individuos. Y si lo estamos haciendo, créeme, el poder de Dios se va a mostrar. De otra manera, solo estaremos ocupados. Solo estaremos haciendo actividades. Y no estamos aquí solamente para mantenernos ocupados, sino para glorificar a Dios. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuántos dirían que yo necesito glorificar a Dios?
Yo quiero empezar a echarle ganas en la palabra. Quiero convivir más con la gente. Yo quiero ser alguien que aporta fuerza a esta iglesia. Alguien que aporta esta fuerza del poder de Dios en la iglesia. ¿Han visto los que manejan esos remos, botes de remos? Son como 5 fulanos ahí. Cada uno aplica su fuerza. ¿Sí los han visto? Si uno de ellos deja de hacerlo, ¿qué pasa? ¿Se para el bote? ¿Se parará? Sigue avanzando. Pero ahora los otros 4 tienen que empujar más.